Bienvenidos. En este video le vamos a hablar acerca del proceso de inflamación. Mi grupo está conformado por Luis Zúñiga, Liz Martínez y mi persona Alejandra Peñalosa. Somos el grupo de odontología tercer semestre de la Fundación Universitaria San Martín, sede Puerto Colombia. Como introducción tenemos que la inflamación es el proceso que se puede dar en los tejidos vascularizados y vitales. Por ejemplo, en el infarto, el tejido inflamado se ve alrededor de la zona infartada, dentro de la cual se encuentran muchos vasos, pero no pasa sangre. Para que se dé la inflamación ocurren ciertas fases, las cuales les vamos a hablar acerca de ellas mucho más adelante. Primero, empezaremos hablando sobre qué es la inflamación. Segundo, acerca del proceso inflamatorio, el cual está la respuesta inflamatoria. Tercero, las fases de la inflamación, en el cual se encuentra la liberación de mediadores, efecto de los mediadores, llegada de moléculas y células al foco inflamatorio, regulación del proceso inflamatorio y la reparación. Primero, inflamación. La inflamación viene siendo la reacción que se desencadena en una parte del organismo o en tejidos de un órgano, caracterizada por un enrojecimiento de la zona, aumento de su volumen, dolor, sensación de calor y trastornos funcionales, y que pueden estar provocadas por agentes patógenos o sustancias irritantes. También puede aparecer como consecuencia de un golpe. Segundo, proceso inflamatorio. Como ya sabemos, la inflamación es una respuesta fisiológica normal que causa que sane el tejido lastimado. Tenemos principalmente que un proceso inflamatorio empieza cuando los compuestos químicos son liberados por el tejido dañado. También tenemos que la respuesta inflamatoria es presentada cuando los tejidos son lesionados por bacterias, traumatismo, toxinas, calor o cualquier otra causa. Entonces, el tejido dañado libera químicos, entre ellos está la histamina, la bradiquinina y las prostaglandinas. También tenemos que como respuesta, los glóbulos blancos producen sustancias que hacen que las células se dividan y crezcan para reconstruir el tejido y ayudar a reparar la lesión. Y por último, una vez que sane la herida, esto terminará el proceso inflamatorio. Como se puede observar en esta imagen, la respuesta inflamatoria o la inflamación se presenta cuando los tejidos son lesionados, ya sean por bacterias, traumatismos, toxinas, calor o cualquier otra causa. El tejido dañado libera químicos, entre ellos la histamina, bradiquinina y prostaglandinas. Estos químicos hacen que los vasos sanguíneos dejen escapar líquidos hacia los tejidos, lo que causa la inflamación. Esto ayuda a aislar la sustancia extraña del contacto posterior con los tejidos corporales. Los químicos también atraen a los glóbulos blancos llamados fagocitos, que se comen a los microorganismos y células muertas o dañadas. En este proceso se denomina fagocitosis. La fagocitosis finalmente mueren. El pus se forma debido a la acumulación de tejido muerto, bacterias muertas y fagocitos vivos y muertos. Fases de la inflamación. De forma esquemática podemos dividir la inflamación en 5 etapas. En la primera etapa tenemos la liberación de mediadores. Son aquellas moléculas, la mayor parte de ellas es de estructura elemental, que son liberadas o sintetizadas por el mastocito bajo la actuación de determinados estímulos. En la segunda fase tenemos los efectos de los mediadores. Una vez liberadas estas moléculas, producen alteraciones vasculares y efectos quimiotácticos que favorecen la llegada de moléculas y células inmunes al foco inflamatorio. El tercer efecto
tenemos la llegada de moléculas y células inmunes al foco inflamatorio. Proceden en su mayor parte de la sangre, pero también en las zonas circundantes al foco. Cuarto, regulación del proceso inflamatorio. Con la mayor parte de las respuestas inmunes, el fenómeno inflamatorio también integra una serie de mecanismos inhibidores tendentes a finalizar o equilibrar el proceso. Quinto y último, reparación. La reparación es la fase constituida por fenómenos que van a determinar la reparación total o parcial de los tejidos dañados por el agente agresor o por la propia respuesta inflamatoria. Ahora se hablará un poco más a fondo de estas fases. En cuanto a la liberación de mediadores, tenemos el mastocito. Aunque todos los tejidos al lesionarse van a liberar mediadores de la inflamación, la fuente principal de los mismos es el mastocito. Esta es una célula inmune inespecífica que también procede de la médula ósea, aunque los mecanismos de su diferenciación no son bien conocidos. El mastocito tiene en el citoplasma gránulos con mediadores de la inflamación preformados. Cuando se activa, libera estos factores junto con otros de carácter lipídico que son sintetizados de nuevo. El mastocito se detecta en casi todos los tejidos, siendo localizado principalmente alrededor de los pequeños vasos, sobre los que actuarán los mediadores una vez liberados. La liberación de mediadores ocurre por distintas causas, pero quizás la más frecuente sea la lesión directa de la célula por el agente agresivo cuando la inflamación progresa y se acumula en el foco suficientes factores activados del complemento, el C3A y el C5A, actuando sobre receptores de membrana, inducen la activación del mastocito y la consiguiente liberación de mediadores. Procederé a hablarles acerca de los efectos de los mediadores. Se clasifican en mediadores preformados y en mediadores sintetizados de nuevo. Los mediadores preformados, primero tenemos la histamina. Es un mediador ampliamente distribuido por el organismo, aunque se detecta principalmente en el mastocito y basófilo. Deriva por la descarboxilación del aminoácido histidina, actuando sobre los receptores H1 de los vasos que producen la vasodilatación e incremento de la permeabilidad. Como veremos posteriormente, cuando la histamina actúa sobre receptores histamina 2 produce efectos inhibidores o reguladores de la inflamación. Enzimas proteolíticas. De las distintas enzimas proteolíticas liberadas por el mastocito, quizás la más interesante sea la quininogenasa, que actúa sobre las proteínas procedentes de la sangre y denominadas quininógenos, produciendo su ruptura en péptidos más pequeños denominados quininas. Las quininas producen vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular y estimulan las terminaciones nerviosas del dolor. Factores quimiotácticos. Estos incluyen dos tetrapéptidos que atraen eosinófilos al foco inflamatorio, induciendo simultáneamente la activación de estas células. Y por último, la heparina. Al inhibir la coagulación, favorece la llegada al foco inflamatorio desde la sangre de moléculas y células. Es además un factor regulador, por lo que será estudiado en el apartado correspondiente. Bueno, continuando con lo anterior, los mediadores también se pueden clasificar en mediadores sintetizados de nuevo. En estos se encuentran
lo que es el PG2 y el LTB. En el PG2, esta es la prostaglandina más importante en el proceso inflamatorio, produce vasodilatación y dolor a la vez. Esta, en coordinación con el factor C5A y LTB4, aumenta la permeabilidad vascular. El efecto antiinflamatorio de la aspirina se debe a que al bloquear la vía de la ciclooxigenasa impide la formación de esta prostaglandina. Por otro lado, el otro tipo de mediador, que sería el LTB, es un factor quimiotáctico para eosinófilos, neutrófilos, mastocitos y macrófagos. Este es un factor activador de plaquetas. Este factor tiene varias propiedades. En una de ellas es que activa las plaquetas determinando su agregación con la liberación de mediadores por parte de estos cuerpos e inicio de los procesos de coagulación. Produce además vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular, como lo había mencionado en el otro. Es, por otra parte, un potente factor quimiotáctico y activador de los neutrófilos. Bueno, pasando a la diapositiva, eh, otra de las fases de la inflamación es la llegada de moléculas y células inmunes al foco inflamatorio. Desde el punto de vista cronológico, los mediadores de la inflamación van a producir básicamente dos efectos. En una primera fase inicial, alteraciones que facilitan el trasvase de moléculas desde la sangre al foco inflamatorio, así como la producción de edema. En una segunda fase, más tardía, los- las propias alteraciones vasculares, así como la liberación en el foco de factores quimiotácticos, determinan la llegada de células inmunes procedentes de la sangre y de los tejidos circundantes. En la fase inicial, este, esta se subdivide en lo que es inmunoglobulinas. Estos son anticuerpos que se unen y bloquean el germen y sus toxinas. La IgM e IgG, que serían inmunoglobulinas M y inmunoglobulinas G, activan el complemento por la vía clásica. Las inmunoglobulinas G, a su vez, se unen a los receptores por la porción Fc que presentan los fagocitos en su membrana, potenciando lo que es la fagocitosis. La segunda parte serían los factores de complemento. Además de la activación de la vía clásica indicada anteriormente, el complemento se puede activar por la vía alternativa, por productos liberados directamente por el germen. Cuando el complemento, siguiendo una u otra vía, alcanza la vía común, produce la lisis del germen o la célula extraña inductora de la inflamación. Los factores C3A y C5A, actuando sobre receptores de membrana, activan el mastocito y basófilo, induciendo la liberación de mediadores y amplificando de esta forma el fenómeno inflamatorio. El C5A es un potente factor quimiotáctico, mientras que el C3B, uniéndose a receptores de membrana de los fagocitos, es una potencia de fagocitosis. Por otra parte, los quininógenos, estos, sobre estas moléculas actúan las quininogenasas liberadas por el mastocito y basófilo, dando lugar a las quininas. En la parte 4 también se encuentran lo que es las proteínas de la fase aguda. Destacaremos entre ellas a la proteína C, que reactiva el PCR, que tiene la capacidad de fijar determinados gérmenes como el neumococo y de activar el complemento por la vía clásica. En la parte 5 serían los factores de coagulación. Bueno, pasando a la fase tardía, que sería la llegada de la célula, encontramos a los basófilos. Estos contribuyen junto con el mastocito a la liberación de mediadores. Por otro lado tenemos los neutrófilos, que el neutrófilo es la primera célula en llegar al foco inflamatorio, elimina el germen mediante fagocitosis o liberando factores tóxicos que contienen en sus granulos citoplasmáticos y produciéndola así una muerte extracelular. También encontramos el monocito y macrófago procedente de la sangre
el monocito y de los tejidos cercanos al macrófago. Llegan al foco más tardíamente. El monocito en los tejidos se diferencia en macrófago. Esta célula presenta idénticas funciones a las señaladas para el neutrófilo. Actúa además como célula presentadora de antígeno a las células específicas T y B, iniciando de esta forma la respuesta específica. El macrófago sintetiza un péptido inespecífico, la interleucina 1, que es una auténtica hormona del sistema inmune, ya que pasando a la sangre produce efectos sobre distintas partes del organismo. Determina la aparición de fiebre, probablemente induciendo la síntesis de PGE, que es un mediador en las células endoteliales que revisten los vasos sanguíneos del hipotálamo. A su vez, el PGE actúa sobre el centro termorregulador, sobre la médula ósea, favorece la producción y liberación de neutrófilos, con la consiguiente neutrofilia. En el hígado, incrementa la síntesis de proteínas a la fase aguda. A nivel local, la IL-1, que sería la interleucina 1, activa la proliferación y diferenciación de las células T y B, contribuyendo así a la respuesta específica. También activa la proliferación de fibroblastos y producción de colágeno, que serían los fenómenos incluidos en la fase de reparación de la inflamación. Encontramos los linfocitos T y B potenciados por el macrófago, que inician la respuesta específica. Las células B procedentes de los tejidos linfoides asociados a tejidos o mucosas sintetizan IgE, que sería inmunoglobulinas E, que unidas al mastocito o basófilo pueden potenciar la inflamación. Por otra parte, las células T comienzan a producir linfoquinas que prolongan la inflamación en una respuesta inmune más elaborada. También encontramos lo que es el eosinófilo, aunque es una célula citotóxica en las infecciones parasitarias, parece además tener en la inflamación una función reguladora, por la que será estudiada en el siguiente apartado. Pasando a la diapositiva, encontramos otra de las fases de la inflamación, que sería la regulación de la respuesta inflamatoria. Como la mayor parte de las respuestas inmunes, el fenómeno inflamatorio se encuentra estrechamente regulado, evitando así una respuesta exagerada o perjudicial. Algunos de los mediadores que producen activación, al variar su concentración o actuar sobre distintos receptores, van a producir inhibición, consiguiendo de esta forma un equilibrio o modulación de la respuesta inflamatoria. Los siguientes factores pues intervienen en esta regulación. Estarían lo que es el factor de la histamina, que actuando sobre receptores H2 induce en el mastocito y basófilo una inhibición de la liberación de mediadores, inhibe la activación del neutrófilo, inhibe la quimiotasis y activa las células T supresoras. Otro de los factores es el PGE, que produce en el mastocito y basófilo una inhibición de la liberación de mediadores, y sobre los linfocitos una inhibición de proliferación y diferenciación. También encontramos los agonistas autonómicos. El mastocito y basófilo parecen presentar receptores A y B adrenérgicos y colinérgicos, que sugieren que la liberación de mediadores podría estar sometida a una regulación autonómica. La activación del receptor B adrenérgico produce una inhibición, mientras que la activación del adrenérgico y colinérgico inducen la estimulación. Otro de los factores es la heparina. Esta inhibe la coagulación y la activación de los factores del complemento. Otro de los factores es el eosinófilo, esta célula atraída por el SFA, que sería el factor quimiotáctico de eosinófilos A, acude al foco inflamatorio, donde libera una serie de enzimas que degradan determinados mediadores potenciadores de la inflamación. La histaminasa actúa sobre la histamina, la arisulfatasa sobre los leucotrienos y la fosfolipasa sobre la PAF, que sería el factor activador de plaquetas. Pasando a la diapositiva, encontramos lo que es la última fase de la inflamación, que sería la reparación en el proceso inflamatorio.
Cuando las causas de la agresión han desaparecido o han sido eliminadas por la propia respuesta inflamatoria, se inician lo que es los procesos de reparación. Estos procesos integran la llegada a la zona de fibroblastos que van a proliferar y sintetizar colágeno, proliferación de células epiteliales y proliferación de vasos dentro de la herida. No se conocen muy bien los mediadores responsables de tales fenómenos, pero parece ser, y todo indica que es la IL-1, que pues sería la más responsable de la activación de los fibroblastos. Y con esto le damos fin a la presentación. Muchas gracias.